Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos visita desde la ciudad de Huancayo el doctor Coco Contreras. El doctor Contreras es médico geriatra, es profesor universitario de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, es gerente de Macrocentro, es un centro donde hacen una salud integral del adulto mayor, y es un geriatra muy conocido en la ciudad de Huancayo, y acá en Lima también lo conocemos y lo queremos mucho. Coco, bienvenidos y buenas noches, y gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Pon, tu volumen se ha desactivado. A ver, bien, muchísimas gracias desde ya por la invitación. Todo un honor, maestro, de poder entrar en contacto con toda su digna teleaudiencia, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial de acá desde la ciudad de Huancayo. El día de hoy tenemos un programa bien importante porque nosotros hemos tocado ya en más de una ocasión el tema de la depresión en el adulto mayor, y hemos visto que es una de los problemas de salud mental más frecuentes en el adulto mayor. Pero ahora vamos a ver cómo es la depresión en la altura, en los Andes, en nuestra sierra, porque la mitad de la población peruana también vive por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hoy día es importantísimo este tema. Coco, más o menos oriéntenos cómo es la diferencia. Primero hablemos de la depresión, qué es la depresión, y después vamos a hablar de la diferencia entre la depresión a nivel del mar en la costa y a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra. ¿Qué es la depresión? Bien, muy bien, ya se había establecido en las charlas previas a través de su programa, doctor, que la depresión es una de las afecciones más frecuentes del adulto mayor, que viene incluido dentro del gran grupo de las enfermedades mentales, ¿no? Y en esta clasificación está clasificado dentro de las enfermedades afectivas. Definitivamente es una entidad clínica altamente frecuente, donde este estado afectivo involucra y afecta el estado funcional de nuestros adultos mayores y además afecta el estado de salud en general y por ende también afecta al aspecto social que involucra a la familia y también a la misma sociedad en sí, ¿no? Es una entidad clínica que se caracteriza básicamente por el estado en general y que muchas veces confunde y se fusiona con otro tipo de enfermedades que definitivamente deterioran la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la depresión? ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Hay algún examen auxiliar? ¿Algún examen de imágenes de laboratorio? ¿O es netamente clínico? ¿Cuáles son los síntomas, los signos de la depresión y cómo la diagnosticamos? Bueno, básicamente el diagnóstico de la depresión en el adulto mayor es un diagnóstico netamente clínico, donde el médico ha de evaluar no solamente al paciente a través de algunos test que nosotros manejamos como médicos geriatras, sino también a través de la interrogatorio que tenemos que tener con la familia, ¿no? Y ver todo el grado de afección en general al aspecto funcional de nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, esa es la principal forma de diagnosticar. Obviamente que los exámenes de laboratorio o los exámenes de ayuda diagnóstica que vamos a solicitar van a estar básicamente enfocados a diagnosticar otros problemas adicionales de salud que pueden ser un factor para esta depresión o esta depresión inclusive podría descompensar a estos problemas de salud. Y entonces, cuando se evalúa a un paciente con depresión, tenemos que evaluar en toda su integridad, en todos sus ámbitos, como es no solamente el aspecto mental, sino el aspecto clínico, el aspecto social, ¿no? Entonces, que debería estar involucrado en la evaluación de nuestros adultos mayores, doctor. La depresión en el adulto mayor es más frecuente.
que en los jóvenes o en adultos jóvenes? Definitivamente, si bien es cierto, no tenemos muchos estudios quizás que podrían especificar a nivel de altura que haya más adultos mayores con depresión que adultos no mayores, definitivamente una de las presentaciones clínicas características del adulto mayor es justamente la depresión, que la mayoría de pacientes visitan de repente ambientes hospitalarios, consultorios, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado, básicamente van enmascarando un cuadro de depresión subdiagnosticada que muchas veces pasan por alto en las evaluaciones clínicas tradicionales, sobre todo en el resto de especialidades, ¿no? Esa es una característica muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración, doctor. ¿Y en la depresión existe alguna sustancia que esté en carencia en el cuerpo o es un problema estrictamente psicológico? No, no, o sea, el componente depresivo tiene un componente múltiple, desde una explicación neuroendocrina, como es el caso, la disminución de serotonina, hasta múltiples ámbitos, ¿no? Que no solamente involucra un fenómeno netamente psicológico, tiene toda una fundamentación bioquímica para poder hacer el diagnóstico y el cuadro clínico y la característica y evolución y también la respuesta terapéutica que va a existir en este tipo de pacientes. No se podría atribuir a un fenómeno netamente psicológico, sino tiene todo un concepto neuroendocrino. Ahora, la depresión clásica se caracteriza por la tristeza, la distimia, la anedonia, es decir, la pérdida de ganas. Esa es la depresión que siempre hemos conversado. Pero en la altura, en nuestra sierra de nuestro país, ¿cómo es la depresión en la altura? ¿Qué lo diferencia de la depresión de la costa o la depresión de la selva, de los pobladores de la costa, de los pobladores de la selva? A nivel de altura, que por ejemplo estamos acá en Huancayo a más de 3.200 metros del nivel del mar, lo que se puede percibir es que además de las quejas que muy bien ha mencionado maestro, es el tema de la asociación a problemas musculoesqueléticos. Eh, el paciente con depresión, al menos en altura, es notorio que suele acudir a la consulta médica básicamente por problemas de dolores musculares, dolores articulares, que suelen estar visitando a múltiples consultas, ¿no? Van, por ejemplo, Huancayo es una ciudad grande, pero ya los médicos de determinadas especialidades son conocidos entre ellos, traumatólogos, cardiólogos, etcétera, y la característica típica de estos adultos mayores son que han estado buscando ayuda médica en estos diferentes médicos y obviamente que cuando no es censado adecuadamente este problema de la depresión, muchas veces ya van complicándose de repente como consecuencia de las intervenciones individuales que hace cada especialista. Sumado esto, la polifarmacia, se le genera un problema mayor a nuestros adultos mayores. Miren Entonces, que... Sí, sí, siga, siga, siga. como se podría mencionar, es que la característica fundamental, por ejemplo, en la altura, es básicamente la depresión traducida en dolor, un dolor migratorio, un dolor bastante inespecífico, cíclico, que caracteriza de repente la presentación de nuestros adultos mayores con depresión en nuestra zona. Miren qué importante, qué interesante este dato que nos da el doctor Contreras. Un paciente que tiene un dolor de hueso, de músculos y constantemente va a diferentes médicos, a diferentes especialistas, le dan calmantes, analgésicos, remedios fuertes para el dolor y de repente no es dolor, sino es un cuadro depresivo. Ya el doctor lo evalúa, le hace unos test, lo deriva al psicólogo y se concuerda que el tratamiento, el diagnóstico es una depresión. ¿Hay estudios que respaldan esa información? ¿Ustedes han publicado algún estudio al respecto?
Específicamente acá en Huancayo, en altura, tenemos ya varios trabajitos que estamos lanzando ahí con los alumnitos de la Facultad de Medicina de la Universidad del Centro, que bien a menos han podido determinar a eso. Entonces, inclusive, por ejemplo, en una consulta médica en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en una consulta médica por diferentes causas, se ha logrado censar hasta un 40-45% de los pacientes que buscan ayuda diagnóstica. Casi esa cantidad se mantiene de repente con un paciente depresivo, ¿no? Estamos afinando los detalles para el estudio que muy pronto se va a lanzar para publicación y poder tener una lectura más objetiva y científica respecto a estos valores, pero ya se tienen esta característica típica de que la depresión es una entidad clínica muy frecuente y subdiagnosticada porque va mezclada con otras comorbilidades, ¿no? Este es un dato muy importante y la cordillera de los Andes es larga, no solamente es Perú, la compartimos con Argentina, con Chile, con Bolivia, con Perú y Colombia. Y hay muchas ciudades que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el Cusco, Huancayo, Huaraz, Puno, un montón de ciudades. Entonces, este dato que nos acaba de dar el doctor es importante. Y también en la costa y en la selva tomar en cuenta, ¿no? Si un paciente viene con dolores, constantemente con dolores, de repente tiene un problema depresivo. Ahora, ¿cómo tratamos la depresión? ¿Con remedios, con psicología? ¿Lo derivamos al psiquiatra? ¿Qué hacemos ya cuando tenemos un adulto mayor con depresión? Bien, en el manejo de la depresión es un manejo también multidisciplinario. No solamente es la intervención del médico propiamente dicha, sino también la intervención que muy bien lo mencionó, doctor, de psicología, psiquiatría, inclusive por estos cuadros de dolor con medicina física y rehabilitación, ¿no? Para poder mejorar en un contexto general el tratamiento, ¿no? Y acá es muy importante, y es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la altura es de repente la medicación, ¿no? Una correcta medicación, una dosificación adecuada y un seguimiento adecuado es muy importante. Uno de los problemas que ya le estaba mencionando es justamente la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Muchos familiares, muchos pacientes, todavía aquí en nuestra zona, todavía tienen bien impregnado que la utilización de medicamentos, sobre todo antidepresivos, es nocivo, que no tiene mayor valor y bueno, definitivamente el paciente que no consume un medicamento ya no disfruta del beneficio de estar libre de depresión o haber controlado su depresión en forma importante, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas de salud que me imagino que no solamente a nivel de Huancayo se enfrenta, sino también a nivel nacional y por qué no mundial, ¿no? No solo el adulto mayor sufre la subdiagnóstico de depresión, sino también el subtratamiento o el tratamiento inadecuado, sobre todo ahora gozando de tanta oferta, si se puede llamar farmacológica, ¿no? Que va en beneficio definitivamente del adulto mayor. Claro, siempre y cuando también caiga en manos de un especialista o una persona que maneje, como ustedes que lo hacen, ¿no? Los geriatras están plenamente formados para tratar depresión en un adulto mayor, ¿no? O sea, en la universidad a nuestros residentes los capacitamos en cursos de psicogeriatría, farmacología geriátrica y bueno, los formamos para que y de ahí tiren para adelante, ¿no? Preparándose y la experiencia, por ejemplo, del doctor Contreras, que está preparando un estudio que va a ser un aporte importantísimo, no solamente para Huancayo, sino para todo el Perú y estoy seguro que para toda la región de Sudamérica. Ahora, si comenzamos un tratamiento de un adulto mayor con depresión, bueno, vamos a hacer el tratamiento integral, multidisciplinario, con psicólogos, inclusive hasta nutricionistas, enfermera, todo el equipo. ¿Cuánto más o menos dura un tratamiento? ¿Cuándo podemos decir, bueno, ya está de alta o no existe el alta en la depresión? ¿Cuál es tu experiencia? Obviamente que todos los estándares farmacológicos, todas las guías clínicas estiman en un tratamiento entre
entre 6 meses a un año, ¿no? La mayoría de estándares, pero en realidad mucho va a depender de la respuesta terapéutica. Hay que recordar también que la mayoría de depresión también va a importar mucho la historia clínica y tratar de definir claramente en qué momento empieza la depresión, ¿no? Muchas veces son adultitos mayores que tienen depresión de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, que obviamente no han tenido mayor intervención y obviamente va a implicar que el tratamiento también que se le da va a tener que ser por tiempo prolongado, ¿no? Y viendo también de la mano qué otras comorbilidades pudiera existir para tratar de manejarlo en una forma integral, ¿no? Obviamente en geriatría no existe pues una receta de cocina definida para todo un contexto de pacientes, sino vamos a tener que individualizar el manejo y ver la respuesta terapéutica y ver la asociación de esta depresión con otros problemas de salud del adulto mayor, que aquí particularmente en adultos en nuestra altura están asociados a problemas, como ya le mencioné, musculoesqueléticos, por problemas respiratorios y problemas cardíacos, ¿no? Que no deben estar ausentes dentro de la evaluación y la valoración de este paciente para su tratamiento, doctor. Ahora, por ejemplo, cuando alguien tiene dolor y toma un paracetamol o tiene fiebre y toma un paracetamol, en cuestión de horas se va la fiebre o se va el dolor. En el caso de la depresión, ¿cuánto tiempo debemos de esperar para decir que está haciendo efecto la respuesta terapéutica? ¿Es inmediato o hay que esperar un poquito? Claro, en el manejo del dolor asociado con antidepresivos hay que esperar. Generalmente las respuestas terapéuticas dependen del fármaco que utilizamos, pero por lo común es a partir de la semana, 15 días, donde se va a ver la respuesta terapéutica. Inclusive cuando hay una buena respuesta, nos garantiza poder retirar en forma paulatina también los analgésicos en estos adultos mayores que está asociado a la depresión. Miren, acá el doctor está dando un dato muy importante. Hay que esperar hasta 2 semanas para que haya una respuesta terapéutica, porque hay personas que dicen, doctor, ya estoy tomando 5 días y sigo igual. Y la gente exige una respuesta rápida. En este caso hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Claro, doctor. Y el otro datito es importante también que no significa retirar el tratamiento también cuando ya se siente mejor el paciente, ¿no? Muchas veces ya controló el dolor, su estado de ánimo lo sienten mejor, hay una mejor interrelación familiar y hay una recuperación bastante importante y notoria en el paciente. Y muchas veces ahí viene la intervención del mismo paciente y de la familia por sus ansias de retirar rápidamente el medicamento, ¿no? Entonces es muy recomendable que tiene que ser evaluado nuevamente por el médico especialista y él va a valorar bien el escenario, si va a haber necesidad de retirar el tratamiento o reducir la dosis y prolongar en lo posible de acuerdo a su respuesta, ¿no? Entonces, cuando hay una mejora clínica, también no es un indicador de inmediato de retirar el tratamiento, sino por el contrario, es un indicador para revalorar de repente la condición del paciente en el tiempo, ¿no? Recuerden que la depresión no es una enfermedad aguda, no es una enfermedad que tomo la pastillita y yo debo estar como en 2 días, 3 días mejor. No, no es así. El contexto de la depresión es mucho más grande y tiene que ser adecuadamente seguido por el médico especialista, obviamente, maestro. Entonces, miren, acá hay que tener paciencia, y el doctor nos ha dicho que hay que esperar unas 2 semanas para ver el efecto. Y una vez logrado el efecto, ya cuando el paciente empieza a sentirse mejor, no significa que ya salió. Hay que darle un plazo, pues unos 6 meses de tratamiento, y no solo remedios, ¿no? También las terapias. Ahora, una de las características de la depresión es la falta de sueño. En algunos casos, mucho sueño. Y también la falta de apetito, y en algunos casos, poco apetito. ¿Cómo es en la altura? ¿Es igual o cómo se manifiesta más? Más y Sí, mejor. en efecto, maestro, la asociación de la depresión se van a asociar con alteraciones del sueño, como muy bien lo mencionas, o excesivamente o con poco sueño, y también de la mano con el apetito y con sus consecuencias, ¿no? Demasiado apetito y poco apetito y asociación con el aspecto nutricional, ¿no? Entonces, es un aspecto que se tiene que evaluar y estar haciendo un seguimiento adecuado.
hay que tener mucho cuidado con la dosificación de los medicamentos y es muy importante también evaluar acá las comorbilidades que se puede asociar. Y dependiendo también de este cuadro clínico, a nosotros nos ayuda a escoger con qué tipo de fármaco vamos a intervenir esta depresión. Si está asociado al sueño, si está asociado al apetito, nos ayuda a los médicos a poder determinar con qué antidepresivo es el más óptimo que podríamos utilizar en estos pacientes, ¿no? Obviamente que también va a depender de la tolerabilidad al medicamento. Y es un dato importante que no porque un antidepresivo no te cae bien o no lo toleres bien, ningún antidepresivo es bueno. No, todo lo contrario, te da una oportunidad para probar con otro tipo de antidepresivo y gozar del beneficio de estar controlada la depresión. Bueno, muchas gracias por este dato, ¿no? De que hay que individualizar cada situación y por favor no se automediquen, porque de repente no es depresión, puede ser un cuadro pues, de anemia o puede ser dolor. Tienen que ir al médico y el médico evaluarlo y ya después que se descartan algunas cosas, ya se le puede dar un tratamiento adecuado indicado por el médico. Y como ha dicho el doctor, hay un montón de opciones para recetar. Ahora, dentro del tratamiento no farmacológico, o sea, ya hemos visto de que las medicinas ayudan y son importantes, pero en el tratamiento no farmacológico, ¿qué opciones o alternativas tenemos para tratar la depresión? Bueno, definitivamente nosotros tenemos pues, la terapia cognitivo-conductual, la higiene del sueño, el acercamiento que se debe tener con la familia y también utilizar y coordinar bien con el resto de especialidades, ¿no? Que muy bien esto nos entalla, como mencionamos, medicina física y rehabilitación, interviene psicología, interviene enfermería, los clubes de adultos mayores, o sea, tenemos una gama de posibilidades, obviamente, determinando, individualizando la condición del paciente y su aspecto social para poder retornarlos de repente a las actividades, ¿no? Hay que tener claro que el hecho de envejecer y la depresión no es uno del otro. Hay que tratarlo, hay que intervenirlo. Muchas veces acá, por ejemplo, en la altura, se considera que el adulto mayor está triste por su edad y es una condición que nadie debe intervenir, nadie debe tratarlo, ¿no? Y eso debe estar así y por el contrario, los fármacos y las intervenciones de psicología y todo no tienen mayor relevancia, pero la evidencia científica, sobre todo en geriatría, ha mostrado que una adecuada intervención mejora espectacularmente la calidad de vida de nuestros pacientes, que esto muchas veces está traducido en su aspecto funcional, ¿no? En la mejora de su autonomía para poderse cuidar y poder mantener la vida y gozar de la vida, que es lo que más queremos todo ser humano, ¿cierto? Ese es un prejuicio muy común y muy frecuente, ¿no? Decir que el adulto mayor está triste porque es adulto mayor y lo dejan y le están quitando la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y la depresión es una enfermedad que tiene que ser tratada con medicamentos, con terapias para que mejore su calidad de vida. Ahora, hablando de calidad de vida, estamos saliendo, y esperamos que salgamos pronto, de una pandemia que afectó a toda la población, a todos nos cambió la vida, muchos perdimos seres queridos, pero por otro lado, el grupo que más se afectó fueron los adultos mayores, porque estuvieron confinados, fueron los que más se enfermaron, los que más murieron. ¿Cómo fue la situación en la altura con respecto a esta pandemia del COVID-19 en relación a los cuadros depresivos? En efecto, la población que más ha sido afectada en problemas de tipo afectivo, tipo depresión, definitivamente han sido los adultos mayores. O sea, sí tenemos claro que los adolescentes, niños, adultos, hasta ahora se está viendo todo el rezago social y psicológico que está dejando el COVID-19 y el confinamiento, y con todas las ausencias que ahora se tienen. Pero el que más está padeciendo este escenario definitivamente es el adulto mayor, porque ya la integración familiar y el aspecto social ha sido mucho más
visible, más en el afán supuestamente a la familia de cuidarlos, se les ha aislado, no se les ha visitado, se les ha restringido muchas condiciones, obviamente que eso han afectado a nuestros adultos mayores, ¿no? ¿no? Ahora, sobre todo, ver que ha habido pacientes que han estado de repente en un límite intermedio, en una depresión leve o una subdepresión, si se podría llamar, para hacerlo entendible a nuestros oyentes, o de repente un deterioro cognitivo leve o una demencia leve, con este efecto de la pandemia, definitivamente se desbordó y se perdió ese nivel y ese límite y están ahora al otro lado, ¿no? Y que lo hace muy dificultoso muchas veces de poderlo censar, diagnosticar y obviamente, consiguientemente, un maltratamiento o un tratamiento inadecuado, ¿no? Y eso es el efecto que también se ha notado acá en Altura con la población adulta mayor, doctor. ¿No? Y encima de todo la población adulta mayor ha sido discriminada, porque al final, cuando tenían que escoger una cama UCI, se la daban al joven, y cuando querían un ventilador, se lo daban al joven, y han dejado morir pues, a los adultos mayores por el simple hecho de ser adultos mayores. Y no, Coco, y disculpe, doctor, y no solamente al adulto mayor se le ha dejado morir, sino que también se le ha dejado complicarse. Muchos también, adultos mayores, pareciera increíble, han tolerado su proceso COVID, o sea, los han atravesado, se han recuperado. El problema es que han quedado deteriorados, ¿no? No solamente del aspecto cognitivo, sino del aspecto afectivo, sino del aspecto orgánico en general, ¿no? Muchos pacientes ahora están con secuelas de estos problemas de salud y obviamente afecta también su salud mental, ¿no? Y ese es un gran problema que hoy por hoy y ya todos nuestros establecimientos de salud ya tienen que estarse preparando para el nuevo perfil del paciente, ¿no? Y el nuevo perfil del paciente también tenemos el nuevo paciente post-COVID, sobre todo del adulto mayor, que va a tener otro tipo de tratamiento, otro tipo de enfoque dentro de la salud. efectivamente, vamos a tener otro tipo de paciente, el adulto mayor post-COVID. Coco, lamentablemente el tema ha pasado volando, ya se nos pasó la hora y el tema ha sido tan interesante porque, repito, a veces hablamos de la población general, pero no hablamos de la mitad de los peruanos que viven por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Existen varias ciudades importantes y ciudades más pequeñas que también son importantes con población adulta mayor que viven por encima de los 3.000 metros. Juliaca, Puno, Cerro de Pasco y pueblos, también hay muchos pueblos de nuestra serranía y que también, yo siempre le decía a mis residentes, ustedes investiguen a nivel del mar por encima del 3.000 y ya ganan los premios, porque nadie publica. Todos publicamos en general y a veces copiamos a los gringos, a los europeos, pero estos estudios son nuestros, son estudios peruanos 100% y que todos nos vamos a beneficiar. Y repito, la cordillera de los Andes es larga, abarca varios países. Doctor Contreras, si nosotros quisiéramos contactar con usted, ¿tiene alguna red social, algún teléfono, algún correo para contactarlo? Claro, con todo gusto. Yo soy el doctor Coco Raúl Contreras Córdoba, soy médico geriatra, formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hemos estado bajo su tutela, maestro, por el cual siempre el agradecimiento. A mí me pueden ubicar en la Clínica Cayetano Heredia, aquí en Huancayo. Muy bien, ya saben, el doctor Coco Contreras, médico geriatra, lo pueden ubicar en la clínica Cayetano Heredia de Huancayo. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido un programa muy interesante y nos vemos el próximo miércoles, no sin antes informar que este 26 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor. Desde Zona Geriátrica les envío un fuerte y cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todas las personas adultas mayores del Perú, de Sudamérica, de Iberoamérica que nos escuchan. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Gracias, con Muchas fuerte gracias, abrazo. doctor. Muchas gracias.